Va, nada Voy. más que me... Nada más que me aparezca y ya empezamos. Ahí está, sale. Entonces, nada más como recapitulación, la clase pasada, acuérdense que cuando veíamos las derivadas de los exponenciales, nosotros dijimos que cuando tenemos 2 a la t, esto pues nos iba a quedar una constante multiplicando fea, ¿no? Pero acuérdense que nosotros habíamos dicho que te iba a quedar que la derivada de 2 a la t era 2 a la t por un número, ¿no? Y entonces, pero ese número pues iba a quedarnos muy feo. ¿No? Porque no era un número entero, era 2 punto no sé qué tanto. Entonces buscamos un número especial que justo esa constante nos diera 1. Y resulta que era e, ¿no? Porque su derivada es e a la t, o sea, el mismo por 1. O sea que básicamente es el mismo, ¿no? Y entonces luego la pregunta era, ¿cómo escribimos todos los demás números usando e? Y entonces acuérdense que para hacer eso, simplemente elevábamos al logaritmo de ese número. Porque acuérdense que el logaritmo natural de 2, y si el e está abajo, e al logaritmo natural de 2, se cancela el logaritmo natural y se baja el 2, ¿no? Entonces esto es igualito que 2 a la t. Y acuérdense que eso se podía hacer con cualquier número. Por ejemplo, pi elevado al logaritmo base pi de 2, pues aquí se cancela el logaritmo base pi con pi, se van y ya nada más te queda el 2 a la t, ¿sale? Y así también con 42, o sea, esos números no tienen nada especial y solo elegíamos e porque pues nos iba a dar este bonito número 1, ¿no? Multiplicando. Y eso era porque este límite era igual a 1. Y aquí hicimos una demostración, de que la derivada de e a la x es igual a él mismo. Y entonces acuérdense que esto era un poco como curiosidad. Ah, bueno, sí, pues no, tú pon atención, Raichi, tú también, Lulu, que ustedes no vinieron a la clase pasada. Esto de aquí es nada más otra manera de escribir e, ¿sale? Y esto se llama serie de Taylor. Y todo, en verdad, cualquier función se puede escribir como una serie de Taylor, ¿sale? Y eso es un tema que vamos a ver más adelante. Es un tema de cálculo y que está bastante padre y tiene muchísimas aplicaciones en física. Pero bueno, el chiste es que ahorita más o menos ustedes se la crean, ¿no? Créanme, esta parte de aquí sale el 1 más x sobre 1 factorial, más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial. Esto infinitamente, ¿no? Luego va a ir x a la cuarta sobre 4 factorial, así por toda la vida. Eso es igual a e a la x, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a derivar. Entonces, si vamos a tomar la derivada de a a la x, fíjense, la derivada de 1, pues es 0, ¿no? La derivada de x, pues es 1. Y acuérdense que la derivada de una constante, multiplicando, porque aquí esto está multiplicando, o sea, la división sobre el 1 factorial puede salir de la derivada. Acuérdense por la regla de la multiplicación. Entonces, simplemente se queda dividiendo y ya. Luego la derivada de x al cuadrado, pues por la derivada de los exponentes, el 2 baja y se le resta 1, ¿no? Entonces 2x y x se queda la 1, ¿sale? Y el 2 factorial se queda intacto. Luego la derivada de x al cubo, pues se baja el 3, ahora se queda un 2, ¿sale? Y así por siempre, ¿no? Y así la siguiente, por ejemplo, era la de x a la cuarta, ¿no? Así te queda. Y ahora fíjense qué pasó, que esto es exactamente lo mismo de arriba, porque 1 sobre 1 factorial es 1. Luego el 2x sobre 2 factorial me da x sobre 1 factorial. Ya vieron, los dos se cancelan. Pero acuérdense, 2 factorial simplemente es 2 por 1, ¿sale? Y aquí, pues igual, el 3 factorial es 3 por 2 por 1, entonces los 3 anulan y me queda x al cuadrado sobre 2 factorial y así. Entonces, ya vieron, regresé a la misma expresión, ¿sale? Y esta es como una demostración no formal, ¿sale? Esto simplemente es una demostración, pero no es formal, de que a la x es igual a su propia derivada. Entonces, Raicho, ¿hay alguna duda? Bueno, tú que fuiste que no vino a la otra clase. No, todo bien. ¿Todo bien? Va. ¿Y tú, Lulu, alguna duda? Si tienes alguna duda, lo repito, lo que sea. Bupsi. Híjole, Lulu se nos murió. Bueno. Y luego de eso, ya que vimos eso, fue que ahora hicimos Ah, bueno, ¿dónde habíamos calculado la del logaritmo natural? Ya no me acuerdo. ¿Dónde calculamos esa? Aquí está. Ajá, sale. Entonces acuérdense que también calculamos la derivada del logaritmo natural, ¿sale? Y utilizamos esta técnica que vamos a ver en la clase de hoy que se llama diferenciación implícita, ¿sale? Entonces, diferenciación implícita, bueno, ahorita vamos a ver exactamente qué es, pero básicamente es ponerle nombre a las cosas y derivar como tomando en cuenta que valen algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, pues yo voy a decir que y es igual al logaritmo natural de x.
¿no? Simplemente le voy a dar un nombre. Logaritmo natural de x es igual a y. Y luego, acuérdense, nosotros lo que sabemos tomar derivadas es de estos, ¿no? Nosotros sí sabemos tomar derivadas de e a la x. Entonces hay que pasarlo de esa forma, porque esa es la manera en la que nosotros sí sabemos hacer las cosas. Entonces, pues decimos e a la y, ¿no? Y de este lado también esto lo pasamos como exponente, ¿no? El logaritmo natural de x. Entonces te queda e a la y es igual a e a la logaritmo natural de x. Pero fíjense, aquí se te van a anular el logaritmo natural y e, ¿sale? Se anulan. Entonces ya te queda e a la y es igual a x. Y fíjense que aquí ya justo llegamos a la forma en la que sí sabemos tomar derivadas. Entonces vamos a tomar derivadas de ambos lados, ¿no? Tanto este como de este. Entonces te quedaría la derivada de e a la y es igual a la derivada de x, ¿no? La derivada de e a la y, acuérdense, por la regla de la cadena que habíamos visto, pues la derivada de e a la y es el mismo, ¿sale? Y luego, como el exponente no es un numerito solo, tenemos que tomar su derivada. O sea, siempre es por la derivada del exponente. Pero como no sabemos exactamente cuál es, pues simplemente ponemos la derivada de y, ¿sale? Luego lo calculamos. Ahorita nada más ponemos derivada de y. Es igual, y pues la derivada de x, ¿no? Es igual a 1. Entonces ya aquí ya nos quedó, ¿no? Esta parte de acá. Y luego, pues despejamos la derivada de y, porque la derivada de y, fíjense que y era el logaritmo natural de x. Justo es lo que queremos, la derivada del logaritmo natural de x. Entonces hay que despejarlo. Y entonces nos queda 1 sobre e a la y. Pero ahora fíjense que pues ya podemos sustituir y por lo que en verdad vale, ¿no? Que es logaritmo natural de x. Entonces aquí ya nos queda la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre e a la logaritmo natural de x. ¿Ya vieron? Sustituimos solamente en lugar de y, ya escribimos logaritmo natural de x. Y entonces, pues esto, si te anula el logaritmo natural con e, se cancelan y te queda 1 sobre x, ¿sale? Y esa es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, Raicho, ¿alguna duda? No. ¿Sale, Lulu, alguna duda? Tampoco. Va, ok. Entonces, y bueno, y luego, esta hoy no va a tener muchos, las otras dos que ahorita repasamos, sí se van a ocupar la clase de hoy. Esta no, pero de todas formas la repaso simplemente como para que quede claro el cómo salen las cosas. Entonces, ya que nosotros sabemos el logaritmo natural de un número, podemos calcular la derivada del logaritmo base cualquier número, ¿no? Entonces, supongamos que queremos calcular la derivada del logaritmo base b de x, ¿no? Entonces, híjole, nosotros no sabemos calcular esto, pero acuérdense que nosotros ya sabemos calcular logaritmos naturales. Entonces, hay que escribir esto mismo de alguna forma con logaritmos naturales. ¿Y eso por qué rayos se nos ocurrió? Bueno, pues porque hay una regla de los logaritmos, que es la regla de cambio de base. Y esa nos permite justamente hacer eso. Entonces, de base B podemos cambiarlo a base la que se nos antoje. Pues entonces podemos ponerlo que sea base E, ¿no? Y eso sería el logaritmo natural. Y entonces la regla dice que arriba es el logaritmo de la base que tú quieres, ¿sale? De X, ¿sale? Bueno, del número que está dentro del logaritmo, entre el logaritmo base la que tú quieres de la base que tenías antes, ¿no? Entonces, esta es la regla del cambio de base. Y entonces vamos a aplicarla. Y entonces, cuando tú la aplicas aquí, ya puedes escribir logaritmo base b de x como logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de b. Y queremos sacar la derivada de esto. Pero de esto nosotros sí sabemos, sacar derivada. Entonces, fíjense que el denominador es un número constante, o sea, no tiene la variable x. Entonces, lo podemos sacar como 1 partido logaritmo natural de b por la derivada del logaritmo natural de x. Por esto es justo lo que ahorita ya habíamos calculado, que es 1 sobre x. Y pues multiplicamos y nos da 1 partido x por logaritmo natural de b. Y esta es la derivada, ¿sale? De esto de acá. Entonces, ¿alguna duda, Rachel? No. ¿Sale? ¿Alguna duda, Lulu? Tampoco. Va, perdón si me fui muy rápido, pero ya si tienen más dudas, todos los detalles están en la clase pasada que está grabada. Entonces, pues ya, nada más para ya poder pasar al siguiente tema. Entonces, ahora sí ya vamos a ver el tema que es a ver, ahí va, lo que pinta. Ahora sí vamos a ver diferenciación implícita, ¿sale? Diferenciación implícita. Sale, entonces, ¿por qué rayos nos surge este tema? Bueno, pues fíjense. Por ejemplo, si nosotros teníamos la función f de x es igual a 6x al cuadrado más x más 3, fíjense que aquí no hay ninguna variable además de x. O sea, yo puedo despejar la x, ¿no? Porque acuérdense, este f de x es lo mismo que escribir y, ¿no?
Y yo siempre puedo despejar Y solita, ¿no? Aunque yo te lo hubiera dado desordenada, tú siempre me pudiste haber despejado la Y. Entonces, ahora, por ejemplo, fíjense esta otra, ¿no? Entonces, imagínense que ahora yo tengo esta. X al cubo menos 2x al cuadrado, ¿sale? Es igual a 3y al cuadrado menos y al cubo, ¿sale? Por más que yo quiera despejar y, ¿sale? No voy a poder hacerlo. O sea, siempre me va a quedar una cosa fea, o sea, me va a quedar algo así como, yo qué sé, como x menos y por 2, ¿no? Supongamos es igual a y al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí yo no despejé y porque tengo y aquí y y aquí. Entonces no lo conseguí, ¿sale? Eso sería algo como lo que pasaría si lo intentaran despejar. No podrían, llegarían a una situación donde la tienen de los dos lados. Entonces, pues no. Entonces, esta de aquí, dices, híjole, es que si no la puedo despejar, no voy a poder tomar las derivadas como siempre. Porque fíjense que todo lo que hemos visto de derivadas, solo lo hemos aplicado en funciones como esta, ¿no? Donde solo hay una variable, solo está x y la y está solita a ese lado, ¿sale? ¿Y por qué queremos a y solita a ese lado? Pues porque fíjense, por ejemplo, vamos a diferenciar esta, ¿no? Vamos a tomar la derivada de esta. Entonces, fíjense, la derivada de y pues simplemente sería esto, ¿no? Tomas la derivada, ¿no? Que te quedaría justo el pequeño cambio en y sobre el pequeño cambio en x. Y pues ya de este lado te quedaría bueno, haciendo todo el cálculo, ¿no? Te quedaría 12x más 1, ¿no? Y entonces, pues aquí pues no hubo ningún problema. Pero aquí el problema es de que este dy sobre dx aquí no nos va a salir tan fácil porque están de ambos lados, ¿sale? Entonces, a ver, Dieguito, ¿se está entendiendo la idea de por qué rayos aquí falla el método? ¿Por qué aquí ya hay un problema? Sí, sí se entiende. Dale, Adri, ¿se entiende? Sí, Manuel, gracias. Pablo, ¿se entiende? Sí, Manuel. La Vane, ¿se entiende? Ah, sí, que Vane Aunque no le puede. preguntes a Vane. Sí, 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 perdón, se me olvidó. Sale, entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿sale? Bueno, primero les voy a poner un ejemplo, ¿sale? Que, que es como ay, a ver cómo quito esto, a ver, es que algo aquí me está estorbando. No. Ya, ahí está, sale. Entonces, miren, por ejemplo, este ejemplo, ¿sale? Entonces, imagínense que yo tengo aquí, ¿sale? Una escalerita, ¿sale? Una escalerita recargada en una pared, ¿sale? Esta es una pared. Y entonces, fíjense que esta escalera va a medir 5 metros, ¿sale? Y entonces, supongamos, ¿sale? Que aquí hay, no se mide 4, ¿sale? 4 de la altura de esta pared. Y aquí 3, ¿no? 3 metros y aquí 4 metros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto, si la escalera se cae un poquito, ¿sale? O sea, que ahora se inclina, ¿sale? Se inclina un poquito más. Aquí está la pared original y aquí pues esto sigue midiendo 5, ¿no? ¿Cuánto cambió aquí? O sea, aquí había 3 metros, ¿no? ¿Están de acuerdo que antes la altura estaba aquí? Y ya que como que se resbaló, se bajó una altura, pero aquí aumentó, pues, en el horizontal, ¿no? Porque pues se inclinó, ¿sale? Entonces la pregunta es, si se cae 1 metro, ¿cuánto se va a mover aquí? ¿Sale? Entonces, fíjense, vamos a plantear ecuaciones, ¿sale? Para el problema. Entonces, esto de aquí, pues es un triángulo rectángulo. Entonces, en verdad tenemos que x, ¿no? El lado x y este lado y. X al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora fíjense, aquí justo tenemos el problema del que estábamos hablando antes, ¿sale? Que nosotros no sabemos, no podemos despejar esto. Nosotros no podemos. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer para ver cómo queremos, fíjense, queremos cambio, ¿sale? Queremos ver qué tanto cambia X si cambia un poquito Y. Fíjense que eso es precisamente lo que pasaba en la derivada, que yo movía X y luego veía cuánto se movía Y, ¿sale? Entonces, aquí es lo mismito.
voy a mover un poco X y quiero ver qué tanto se mueve, voy a mover un poquito Y y voy a ver qué tanto se mueve X, ¿sale? Entonces voy a tomar derivadas, ¿sale? Entonces fíjense, voy a tomar la derivada. Ah, pero esto es muy importante. Tenemos que saber respecto a qué vamos a tomar la derivada, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, si aquí yo dijera que se cayó, a ver, es que no los quiero hacer olas. A ver, por ejemplo, ya se me ocurrió. Ajá, supongamos que aquí pues se va a caer 1 metro por segundo, ¿no? O sea, se va a caer a una velocidad, ¿sale? Cuando pasa 1 segundo, se cae 1 metro, ¿sale? Entonces, en verdad, nosotros queremos ver en un pequeño cambio en el tiempo qué tanto cambiaron los dos valores, ¿sale? Entonces, no sé si me di a entender. A ver, Lulu, ¿me di a entender? ¿Qué es lo que estamos queriendo ver? A ver, entendí que se va a caer 1 metro cada vez que pasa un segundo, ajá, y después, ¿cuánto Ah, va a sí. desplazarse en X, no? Ajá, sí, exacto, exacto. Nosotros vamos a hacer un pequeño DT, ¿sale? Nosotros vamos a hacer un pequeño cambio en el tiempo, ¿sale? Y vamos a ver qué tanto cambian estos dos valores si cada segundo se cae 1 metro, ¿ok? Este es como el dato clave, ¿no? Cada segundo se cae 1 metro. Entonces, si yo me muevo un poquito tiempo, ¿qué tanto cambian los valores de X y Y? ¿Qué tanto se cae la escalera para abajo y qué tanto se desplaza para la izquierda? ¿Sale? Entonces, Adri, ¿se entendió qué es lo que estamos haciendo? Sí, Manuel, gracias. Sale, entonces fíjense, ahora sí vamos a tomar la derivada. Entonces, la derivada de X, ¿sale? Cuando le pasa un pequeño cambio en el tiempo, pues tomamos derivada, ¿no? Entonces te quedaría 2X, ¿sale? Pero fíjense, no solamente 2X, sino que también se le va a multiplicar por la regla de la cadena. Acuérdense, la regla de la cadena me dice que, que se hace la derivada de la función como tal, adentro se queda G, y luego por la derivada de G, ¿no? Esta es la regla de la cadena. Entonces, fíjense, aquí nosotros estamos derivando con el tiempo. Toda la vida, aquí cuando yo derivo, estoy derivando con X, ¿sale? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este de aquí arriba, pues cuando yo derivé justamente 6X al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, la derivada de 6X al cuadrado. Como yo estoy derivando con un pequeño cambio en X, pues si hago la regla de la cadena, me quedaría 12X, ¿sale? Mi es mi G, por la derivada de X. Pero justo la derivada de X, con respecto a un cambio de X, es 1. Por 1 y pues me queda 12X. Pero fíjense, aquí no estoy haciendo el cambio de X, estoy haciendo el cambio de tiempo. Entonces sí lo tengo que dejar. Entonces tengo que dejar esto, ¿sale? Tengo que dejar todavía la derivada de lo de adentro, ¿sale? Entonces se queda así. En este se hacía lo mismo. Aquí yo ponía 12X por la derivada de X, ¿sale? Un pequeño cambio de X. Pero fíjense, dx entre dx es 1, ¿sale? Pero aquí no es lo mismo, porque aquí no estoy moviendo X, aquí estoy moviendo tiempo. Entonces eso hay que escribirlo de alguna manera. Y luego si yo tomo este, pues me queda 2y por, pues un pequeño cambio en y entre un pequeño cambio en el tiempo, ¿sale? Es lo mismo, la regla de la cadena. Multiplicamos por la derivada de lo de adentro, ¿sale? Y pues esto es igual a 0, porque la derivada de una constante es 0, ¿sale? Entonces, fíjense qué va a pasar, ¿eh? Regresamos ahora a la situación del problema. Nosotros nos preguntábamos que si la y bajó 1 metro, ¿sale? Por segundo, ¿cuánto se desplazó X? Bueno, fíjense, pues simplemente vamos a sustituir valores. X sabemos que vale 3, ¿no? Entonces aquí nos queda 2 por 3 por el cambio en X cuando pasa un pequeño tiempo, ¿no? Esto es justamente lo que queremos despejar. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué tanto cambió X en un pequeño cambio en el tiempo? ¿Sale? Ahora, el Y sabemos que vale 4 metros, ¿no? Entonces te queda 2 por 4. Y el cambio en Y en el tiempo sabemos que es 1 metro por segundo, ¿sale? Entonces, pues aquí le vamos a poner, no le voy a poner 1, le voy a poner -1, porque fíjense que va a decrecer. De que estaba en 4, ahora va a ser menos. Entonces es -1, ¿sale? Eso simplemente es pues por el sentido del problema, ¿sale? Y entonces pues vamos a multiplicar y aquí me queda 6dx sobre dt, ¿sale? Más, bueno, menos 8, ¿sale? Esto es igual a 0, ¿sale? Y despejo el cambio, porque eso es lo que al final de cuentas quiero sacar, ¿sale? Y entonces me quedaría 8 sobre 6, ¿sale? Y esto es lo que cambia. Esto de aquí lo que nos salió es cuando pasa un pequeño cambio en el tiempo,
la X se va a mover 8 sextos. ¿Vale? Si antes se movía en un segundo 1 metro, ahora en un segundo se mueve 8 sextos, ¿no? Lo que sea que esto nos dé, que esto nos va a dar 1 punto algo, ¿sale? Entonces, no sé si quedó claro como este ejemplo, o sea, de cómo utilizamos la diferenciación implícita para sacarlo. La diferenciación implícita lo único que se trata es derivar las cosas, ¿sale? Y dejar este término, dejar esto que aquí dice derivada, ¿sale? El chiste es dejarlo para después poder despejarlo. Entonces, no sé si se entendió. A ver, Raichu, ¿se entendió cómo salió en este problema? Sí, Sí. Pablo, ¿se entendió? Sí, me tuve que ir tantito, pero creo que sí entendí. Ok, Adri, ¿se entendió? Sí, todo bien, gracias. Dieguito, ¿se entendió? Sí, Manuel, gracias. Sí. Lulu, ¿se entendió? Sí, pero tengo una duda, o sea, ¿cuándo voy a saber al momento de, o sea, en qué momento tengo que aplicarlo? O sea, eso. Lo vas a aplicar siempre que tengas ecuaciones como estas. Siempre que tengas una ecuación donde es imposible despejar y. O sea, en verdad, aquí también estás haciendo diferenciación implícita. Pero aquí, pues, vaya, se te anulan. O sea, no te quedan cosas como esta donde sí los tienes que arrastrar. Pero cuando tienes una ecuación donde es imposible despejar y, o sea, donde te es imposible despejar alguna de las dos variables, tienes que hacer diferenciación implícita. ¿Sale? Va, gracias. O sea, en verdad, derivar normal y derivar implícitamente es exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando derivas normal, ya la tienes despejada bonito y no te das cuenta de todas las cosas que están pasando. O sea, podríamos decir que la diferenciación implícita es como la buena, es la que siempre pasa. Pero fíjense, aquí, aunque yo, o sea, aquí pude haber hecho diferenciación implícita y dejarme el dx sobre dx, pero es una tontería escribirlo porque ya sabemos que da uno. Y las reglas de las derivadas que vimos ya lo obvian. O sea, ya las reglas de las derivadas dicen, sí, es uno, ya, no te preocupes por eso, ¿sale? Pero en verdad pudimos haber hecho diferenciación implícita y también funciona, ¿sale? Entonces, diferenciación implícita es como la buena y se puede aplicar siempre. Y la derivada normal no se puede aplicar siempre, solo cuando tienes el despeje, ¿no? De una variable. Entonces, fíjense, ahorita les voy a enseñar como otra visualización, que a mí me parece que pues igual y va a ilustrar esto. Miren, fíjense, entonces teníamos esta, ¿no? Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a, pues, 5 al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Es igual a 25, ya voy a poner aquí 25, ¿sale? Es igual a 25. Entonces, fíjense, esto de aquí, bueno, sé que no hemos llevado geometría analítica, pero esto de aquí es la ecuación de un círculo, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a tener justo un círculo. Así, bonito. Y aquí tenemos el eje, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí lo que significa es de que la suma de tus x y tus y al cuadrado siempre tienen que permanecer dentro del círculo, ¿no? Esto lo que vagamente significa es de que si tú tienes una x, ¿sale? Y una y, ajá, esto se tiene que mantener en el círculo, ¿sale? Siempre todos los triangulitos que tú formes tienen que quedarte dentro del radio 5, ¿sale? Por eso todos estos puntos te marcan la circunferencia. Y las circunferencias son todos los valores de x y y que justo logran eso, quedarse dentro del círculo de radio 5, ¿sale? Porque acuérdense, aquí es 25 al cuadrado, pero pues en verdad es 5, ¿sale? Digo, 5 al cuadrado es 25. Por eso aquí el radio es 5, ¿sale? Entonces, lo que está diciéndonos la diferenciación implícita es, por ejemplo, acuérdense que en una derivada normal nosotros nos preguntábamos, cuando yo hago un pequeño, entonces aquí tengo esto y aquí voy a tener otra x, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo hago un pequeño cambio en X, ¿sale? Si yo me muevo un poquito en X, ¿qué tanto me moví en Y? ¿Sale? Esa es la pregunta de la derivada. Y aquí es lo mismo, ¿sale? Entonces, aquí lo que te pregunta es, por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿no? Supongamos que yo ya estoy aquí. Si yo me muevo un poquito en X, ¿sale? De X, ¿cuánto me tengo que mover en Y para mantenerme dentro del círculo? Pues me tengo que mover esto, ¿ya vieron? Y aquí ya llega otro punto válido. Eso es lo que nos dice la diferenciación implícita. Si tú te mueves un poco en Y,
qué tanto te tienes que mover en, es que si te moviste un poquito en X, qué tanto te tienes que mover en Y para mantener la igualdad de la ecuación. En este caso del círculo significa, si te moviste un poquito en X, qué tanto te tienes que mover en tu altura para mantenerte en la circunferencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, supongamos aquí, ¿no? Pues si yo me muevo un poquito en X, ¿no? Aquí de X, ¿no? Hacia afuera, pues me tengo que mover esto en Y, ¿no? Bueno, aquí está mal dibujado, por eso se ve así de este lado tan grande. Pero básicamente es esto. Si yo me moví un poquito en X, ¿qué tanto tengo que compensarlo con la Y? ¿Sale? Es como eso, como qué tanto lo tengo que compensar con la otra variable. Porque aquí estos dos son valores de entrada. O sea, no meto una X y me sale una Y. Yo meto una X y una Y se tiene que cumplir esto, ¿sale? Es la diferencia entre este tipo de ecuaciones y las que pues ya están despejadas, ¿no? O sea, es la diferencia de esas y, por ejemplo, esta, ¿no? Aquí X le metes un valor y te sale uno de Y. Aquí no funciona así. Aquí tú metes uno de X y metes uno de Y te sale algo. Entonces aquí la pregunta es, si yo ya metí algo de X, ¿qué tengo que meter en Y para que, vaya, para que sí se cumpla, ¿no? Es como, ¿cómo compenso mi error de elegir esta X para que salga lo que hay en este lado, ¿sale? Entonces, no sé si se entendió. Raichu, ¿se entendió? Esta es la idea de la diferenciación implícita en todas las funciones. Entonces, ¿se entendió, Raichu? Así es. Sí. Adri, ¿se entendió? Sí, gracias. Pablo, ¿se entendió? Sí, Manuel. Diego, ¿se entendió? Sí, Manuel, gracias. Lulu, ¿se entendió? Sí, todo bien. Va, entonces, bueno, no me sé muchas ecuaciones que sí me sepa dibujar, pero por ejemplo, si tuviéramos una así medio fea, ¿no? O sea, todas las ecuaciones, ya les dije, todas se pueden hacer por diferenciación implícita. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta de aquí, ¿no? Supongamos que ahora tenemos así, ¿no? Que esta sería como... Esta de aquí se parece como a la derivada del arco seno, si no mal me equivoco. Entonces, por ejemplo, aquí pues también tenemos Y y X, ¿no? Tenemos, este es mi eje Y y este es mi eje X. Ay, bueno, ahí no se ve, ¿verdad? ¿O sí se ve? La X. No, ¿verdad? No, ahí no se ve la X. A ver cómo lo hacemos para que se vea. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo lo tengo así, por ejemplo, la pregunta es, si yo estoy ya aquí en X, ¿no? Aquí tengo un puntito y yo me muevo esto, ¿no? De X, este es mi cambio en X. ¿Qué tanto me tengo que mover en Y para quedarme dentro de la gráfica? Pues me tengo que mover esto, ¿no? Y ya llegué a otro punto de la gráfica, ¿sale? Entonces es lo que significa, en cualquier función, este es el significado de la diferenciación implícita. Si yo le muevo a una, ¿qué tanto se mueve la otra para mantenerme dentro del gráfico? ¿Sale? Esa es la idea visualizada, ¿va? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios porque la neta esto sí tiene mucho truco. O sea, en el sentido de que vaya, que pues luego sí te atontas y dices, ay, ¿qué onda? Porque entran muchas reglas de la cadena, entonces luego te haces bolas. Pero bueno, antes de ver esa, quiero enseñarles, ¿se acuerdan que la derivada del logaritmo natural la hicimos por diferenciación implícita, ¿no? La derivada del logaritmo natural de X, nosotros lo desciframos cuál era porque la diferenciamos implícitamente, ¿no? Entonces, fíjense, eso lo único que significa gráficamente es esto. Esta, a grandes rasgos, es la gráfica del logaritmo natural de X, ¿sale? Entonces, por diferenciación implícita, pues lo único que preguntamos es que si yo estoy en este punto, ¿sale? Y yo me muevo esto de dx, ¿sale? Pues me tengo que mover esto de dy para compensarlo, ¿sale? Eso es lo que haces con diferenciación implícita. Es como marcar el cambio de una manera más elegante, por así decirlo. Y pues ya, y por eso fue que pudimos sacarla por diferenciación implícita. Y fíjense, si me regreso a cómo lo hicimos, miren, aquí está. Miren, van a ver que hicimos justo ese mismo proceso, ¿no? Pusimos una Y, ¿no? Para meter la otra variable, ¿ya vieron? Por eso aquí metimos la Y, para que ya fueran de dos variables. ¿A quién le vamos? Pues porque nosotros solo sabemos diferenciar E a la algo, ¿no? No sabemos diferenciar logaritmo natural de X. Entonces, para anularlo, pusimos la E, ¿sale? Ahora sí se anuló, ahora sí, y vamos a diferenciar implícitamente. Fíjense que la derivada de esto, pues es la derivada del mismo por la derivada de Y, ¿ya vieron? Aquí se hizo la regla de la cadena. Es
la derivada de la función como tal, que la derivada de la función es ella misma, ¿sale? Eso es lo que pasa cuando derivas a la x, ¿sale? O sea, la y es ella misma, pero por la regla de la cadena también tengo que derivar el exponente, y pues ya pongo la derivada de y. Y de este lado salió 1 porque la derivada de x es 1. Y luego, pues ya despejo, cambio nombres y salió, ¿sale? Esto fue una diferenciación implícita, ¿sale? Una aplicación de la diferenciación implícita. Y esto sin usar diferenciación implícita está 1000 veces más difícil llegar al mismo resultado. Miren, les voy a enseñar, no se los voy a explicar, pero les voy a enseñar el proceso porque yo sí lo hice una vez a mano. Y no, pues la neta sí era bastante más rollo. A ver, miren, aquí está. Bueno, estas son mis notas personales, entonces, miren, a ver, creo que sí se ve, ¿no? Ahí más o menos se ve. Bueno, el chiste es que para sacar la derivada de esto, pues tenemos que sacar el límite, ¿no? Pues como siempre. Pero sacar el límite, fíjense cuántos pasos son. Y no son pasos así que digas, uy, qué sencillito está este paso. No, y son varios. Entonces esa es la ventaja de la diferenciación implícita, que te ayuda a simplemente llevarte las cosas con nombres más sencillos y ya al final se los cambias, ¿no? Que eso fue básicamente lo que hicimos aquí. Les pusimos al logaritmo natural de x, le pusimos un nombre más fácil, le pusimos y ya está. Tú toma las derivadas, no nos interesa. Y después ya les cambias el nombre, ¿ya vieron? Aquí ya en lugar de poner derivada de y, ya puse el logaritmo natural de x, ¿no? Pues por eso es que esta técnica es como muy poderosa, ¿sale? Entonces, Adri, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda? No, gracias, Manuel. Va, Raichu, ¿se entiende? No, todo cool. Bueno, sí se entiende. Va. Lulu, ¿hay alguna duda? No. Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel. Dieguito, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Va, entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Porque luego les digo que estos están medio truculentos. Entonces, o sea, pues con la práctica ya no se te van, pero al principio sí dices, aso, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Miren, por ejemplo, a ver, ¿cuál? Aquí tengo unos anotados. Entonces, a ver, para que alguien me la responda. A ver, miren, vamos a hacer primero... vamos a hacer primero esta. Esta ya la hicimos, básicamente. Entonces, ahorita le voy a preguntar a alguien para que me diga qué vamos a ir haciendo. Entonces, queremos derivar x al cuadrado, ¿sale? Más y al cuadrado es igual a 9, ¿sale? Ya hicimos una igualitita a esta, entonces no debería de haber problema. Entonces, a ver, Pablo, ¿qué hacemos? Perdón, güey, se me está trabando y no te escuché y no veo muy bien la pantalla. Ya, dinos, órale. No, neta, le dije Dieguito. O sea, no, Sí, me está Bueno, diciendo que se le a ver. buguea. Está bien, Dieguito, ayúdanos. perdón. No, ¿y por qué yo? Bueno, está bien, Adri, te va a ti. A ver, ahí se cae el celular. Según yo, lo que primero tenemos que hacer es derivar, ¿no? Entonces Sí. tenemos que la derivada de x al cuadrado es 2x, Ok. pero también tenemos que agregar ese como 1 que... Ajá, pues sí, ese como 1 que no nos importa cuando derivamos Exacto. normalmente. Hay que poner. Que Entonces es, aquí le ponemos dx sobre dx, ¿no? Por ejemplo. ajá. Y luego pues también hacemos lo mismo con y al cuadrado, o sea, sería 2y Muy bien. y luego eso por dy sobre dy. Ok, Y ya aquí pues, fíjate. Este es un paso importante. Siempre que no, vas a pero ese es derivar. uno, ¿no? Ajá, no, ajá, sería uno, pero es que fíjate, siempre que vas a derivar algo, tienes que decir cuál es el que vas a mover. ¿Vas a mover X o vas a mover Y? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros decimos que vamos a mover X, entonces dx es el que divide, ¿sale? Entonces aquí te daría 1. Pero fíjate que aquí, pues también va a ser entre dx, ¿sale? Aquí, esto es la derivada, ¿ya viste? Esto es la derivada. Y aquí derivada de 9, 0, ¿sale? Y fíjate, si dijéramos que vamos a mover Y, pues nos va a salir algo muy parecido, nos va a salir 2x por
dx, perdón, el pequeño cambio en x sobre el pequeño cambio en y, ¿sale? Más 2y por dy sobre dy es igual a 0, ¿sale? Ya viste, nos salen cosas súper parecidas, pero la diferencia es que aquí estamos moviendo x. Acuérdate, este dx, el del denominador, simboliza cuál es el que muevo. Entonces aquí moví dx. Para un pequeño cambio en x, ¿cuánto se mueve y? Y aquí la pregunta es otra. Si yo moví un poquito de y, ¿cuánto se mueve x? ¿Sale? ¿Ya viste? Todo depende del problema que quieras. Ambas son soluciones correctas, ¿sale? Y o sea, casi toda la vida te la van a pedir cuando mueves x, ¿no? Porque x es el de tu eje, el de tu eje horizontal. Entonces casi siempre quieres mover x y ver cuánto se mueve y. Pero eso simplemente es por convención. Puedes mover el que se te antoje y te salen pues cosas casi parecidas, ¿no? Entonces no sé si se entendió, Adri. Sí, Manuel, gracias. ¿Y ninguna duda? Va. Entonces, a ver, Raichu, atento, porque te toca este y este. A ver, vaya, este sí está medio complicadillo. Ah, bueno, antes de eso, con este voy a explicar otra cosa, nada más para poner de ejemplo que para qué rayos podríamos utilizarlo. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros decimos, ¿no? Que nuestra x es 2 y nuestra y es, bueno, pues para que se cumpla, pues raíz de 5, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿sale? Esto de aquí, si nosotros lo despejamos, si nosotros despejamos la derivada, ¿sale? Pues nos va a dar menos 2x sobre 2y, lo cual es igual a menos x sobre y, ¿no? Esto nos daría la derivada, y la derivada, acuérdense que es la pendiente. Entonces, fíjense, esto de aquí es un círculo, este círculo. Y lo que nos dice esto es que en el punto, supongamos que este es el punto P, ¿sale? Nos dice que en este punto P, la tangente que cruza ese círculo tiene pendiente menos x entre y. O sea, este punto tendría pendiente igual a menos 2 sobre raíz de 5, ¿sale? Entonces, esta sería como una aplicación ya de un problema, ¿no? Que te dicen, ¿cuál es la tangente en este punto del círculo? Ah, pues primero diferencias, ¿sale? Despejas, obviamente, ya te sale aquí. Lo que está, lo más importante también de la diferenciación implícita es de que te dice una relación. Te dice, si tú le mueves algo, ¿cuánto se va a mover el otro? ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí llegamos a una división, pero en verdad no es un número. O sea, es una relación de X y Y. Aquí te dice cómo se va a comportar Y con respecto de X. Si tú le mueves un poquito a X, pues ya sabes cuánto tendría que ser Y. ¿Sale? Entonces, eso es lo padre de la diferenciación implícita, que te da resultados más generales. Entonces, pues ya simplemente sustituye los puntos y ya te da la pendiente ahí. ¿Sale? Entonces, Dieguito, ¿se entendió este ejemplo? Sí, sí se entendió. Sale. Ahora sí, Raichu, ahora sí ya te cayó. Ahora sí, este es el... vamos a hacer tal vez dos, entonces sí te va a tocar este, ¿sale? Entonces, a ver, Raichu, dinos, ¿cómo diferenciamos esto? 3x es igual a 8y al cubo más 1. Ya, Raichu, si puedes diferenciar esto, puedes diferenciar lo que sea. Bueno, casi. Entonces, dinos, Raichu, ¿qué hacemos? ¿Me dejas pensar tantito? Sí, te dejo pensar, Dino. Todos piénsenle, porque igual y Raichu nada más le digo que conteste una partecita y otro le continúa. Entonces, y ya cuando se te ocurra algo, Raichu, dinos, ¿qué hacemos? Acuérdate, todo lo vamos a ver con el cambio, como si le moviéramos a X, ¿sale? Entonces este dx que divide se va a quedar así, dx, ¿sale? Para ser sincero, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero pues a ver, lo que se me ocurre para empezar es pasar el 8y cúbica al otro lado, para que ya todas las variables estén de un lado. Mm, Luego, sí, bueno, se podría, ajá. ah, Luego, luego pues, me confunde esa parte de dos variables juntas, pero pues derivar a poco no. sí, a ver, si no, a ver, Dieguito, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo la haremos ahí? Pues se supone que se tendrá que derivar todo, ¿no? Entonces, para el primer término,
Yo lo puse como 3x cuadrada por dx sobre dx por 5y a la cuarta por dy sobre dx. Eso más Ok, 3. ok. Fíjate, Dieguito, casi. Vas muy bien, pero se te olvidó algo. Pasaste por alto algo. Fíjate que este x al cubo por y a la quinta es una multiplicación. ¿Sale? ¿Cuál es la derivada de la multiplicación? ¿Ya viste? Ok, va. Entonces voy a anotar aquí la regla, ¿no? La derivada de f por g, ¿sale? Es la derivada de f por g más la derivada de g por f. Entonces aquí tu f sería x, bueno, la x al cubo, y tu g sería el y a la quinta. Entonces, siguiendo estos pasos, haz la diferenciación implícita. Entonces, ¿qué te saldría? Sería como 3x cuadrada Ujú. dx sobre dx por y a la quinta Muy bien. dy dx. Aquí ya no se hace, porque fíjate que de este dice que solo ¿Por qué no g. se está No, es derivando? solo no tomas derivada, entonces solo se queda ya la quinta, ¿sale? Entonces, Luego más. sería 5y a la cuarta dy Ujú. sobre dx Muy por bien, x cúbica. muy bien, por x cúbica. Sale, muy bien, Dieguito. Entonces, ya, si quieres tú hasta ahí, ahora le dejamos que alguien más te robe el crédito. A ver, Lulú, ¿ahora qué sigue? Ahora vamos a diferenciar este 3x. Te tocó la parte casi más fácil. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál? ¿3x? Ajá, sí, ¿cómo vamos a diferenciar eso? Pues igual derivándolo, ¿no? Ajá, sí, ¿y cuánto nos daría? 3. Sí, 3, ¿sale? 3 y bueno, y pues por x sobre dx, ¿no? Pero como este es un 1, pueden no escribirlo, pero ahorita de inicio escríbanlo siempre, pues para que no se les olvide que pues sí existe, ¿no? O sea, obviamente este pues vale 1, ¿no? Y podrían obviarlo, pero mejor escríbanlo por práctica. Entonces ahora sí, a ver, Adri, ¿qué nos daría ahora el...? Ah, bueno, no, mejor el Raichu, que no había dicho la otra vez. Entonces, Raichu, ahora, si queremos diferenciar 8y al cubo, ¿cuánto nos daría? 24y cuadrada, ¿no? Muy bien, 24 y a la 2, ¿no? Y Ajá. eso falta algo, ¿qué Por falta? bueno, el pequeño cambio de y sobre el pequeño cambio de x. Muy bien, y la derivada de 1, pues es 0, entonces ese ya no hay. Listo, entonces ahora voy a escribirlo ya, estos de x, como sé que valen 1, pues ya no los voy a escribir, ¿no? Entonces esto es 3x al cuadrado por y a la quinta, más 5y a la cuarta por dy sobre dx por x al cubo, más 3, ¿sale? Esto es igual a 24 y al cuadrado por dy sobre dx, ¿sale? Entonces, acuérdense, siempre que hacen esto, a veces ven como muchas cosas y dicen, híjole, ¿no? Híjole, pues a ver qué sigue. Pero acuérdense que lo que queremos encontrar es la derivada. Entonces, a ver, Adri, dinos, ¿qué es lo que vamos a querer despejar de esta cosa que nos salió? dy sobre dx. Exacto, dy sobre dx. Entonces, eso nunca se les debe de perder de vista. Eso es lo importante. Todas las otras y's, esas no importan. Queremos la derivada, queremos despejar este dy sobre dx, que lo tenemos en dos lugares, ¿no? Entonces, pues los podemos factorizar, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, voy a pasar, ¿sale? Este para allá restando y el 3 también para allá restando y este para acá sumando. Fíjense, digo restando. Fíjense, nos quedaría así. 5y a la cuarta por dy sobre dx, ¿sale? Y esto pues por x al cubo. Este lo paso para acá restando. Menos 24 y al cuadrado por dy sobre dx, ¿sale? Y ahora voy a pasar estas cosas que no tienen el de x para el otro lado. Entonces este pasa restando, menos 3x al cuadrado por y a la quinta, ¿sale? Este 3 pasa restando, menos 3, ¿sale? Ahora fíjense, de aquí voy a factorizar el dy sobre dx, porque eso es el que queremos dejar solito. Entonces me quedaría dy sobre dx, ¿sale? Eso por, y pues por lo que hay aquí adentro, ¿no? Entonces sería el 5y a la cuarta por x al cubo menos 24y al cuadrado, ¿sale? Y de este lado, pues sigue esto, ¿no? Ahí. ¿Sale? De ese lado sigue eso.
Y pues esto lo paso dividiendo, ¿no? Y pues ya queda. Entonces aquí sería menos 3x al cuadrado por y a la quinta menos 3 entre el 5y a la cuarta por x al cubo menos 24y al cuadrado. Y esta de aquí es la respuesta, ¿sale? Y esta es la derivada, ¿va? Entonces, Lulu, ¿hay dudas de cómo salió? No, Pablo, ¿hay dudas de cómo salió? Bueno, el Pablo ya no contesta. Dieguito, ¿hay dudas de cómo salió? No, Manuel, gracias. Raicho, ¿hay dudas de cómo salió? No, todo bien. Adri, ¿hay dudas de cómo salió? No, Manuel, gracias, todo bien. Va, entonces fíjense que en verdad no está difícil. Lo único es acordarte de las reglas de derivación. O sea, que no se te olvide, por ejemplo, aquí que dices, aquí hay una multiplicación. Pero si se te olvida que hay una regla de derivadas de multiplicación y nada más lo multiplicas porque sí, pues ya valió. O sea, una, te tienes que acordar de las reglas. Y dos, aquí tienes que estar muy al pendiente de la regla de la cadena. Porque cuando haces diferenciación implícita, la regla de la cadena se hace a cada rato. Este de aquí es una regla de la cadena, esto es una regla de la cadena, esto es una regla de la cadena, esto es una regla de la cadena, ¿sale? Entonces tienes que estar muy al pendiente, porque pues es muy importante tener este de y sobre de x, porque si se te olvidaba escribir esto, pues nunca lo pudiste haber despejado, ¿verdad? Pues porque no hubiera existido, y entonces no hubieras logrado nada. Son varios pasos, sí, pero en verdad ningún paso es complicado, o sea, nada más es tedioso, ¿no? Pero si pueden diferenciar esta de aquí, pues ya pueden diferenciar casi cualquiera mientras se acuerden de las reglas. Entonces, en el tiempo que sobra, creo que vamos a hacer otro ejercicio de estos. A ver, déjenme veo. Bueno, va, ok, vamos a hacerlo, pero ya no lo vamos a despejar, nada más vamos a sacarlo y ya, ¿sale? Pues, para que sí nos dé tiempo. Entonces, la función es esta. E a la 2x más 3y, ¿sale? Es igual a x al cuadrado menos el logaritmo natural de x por y al cubo. ¿Sale? Entonces esto se ve amenazador, dices, uff, una e y un logaritmo natural, ¿no? Y aquí la e tiene un exponente ahí con dos variables, dices, ay, no, ay, mamita, ¿no? Pero acuérdense que no tiene mayor chiste más que ir tomando las derivadas que ya sabemos calcular, ¿sale? Entonces, a ver, Raichu, inicias tú. ¿Qué empezamos haciendo? Zafo. Entonces, dime, Raichu, ¿cuál es la derivada de este e a la 2x más 3y? Buena pregunta, Manuel. ¿Sale? Entonces, ¿sí la contestas tú o sea, o le pasamos la bolita Le a paso otro? mi lugar a Dieguito. Se ve que él sabe. Está bien, a ver, listo. ¿Cuál es la derivada de e a la 2x más 3y? Ay, ¿por qué me la pasan a mí? Se supone que es lo que está en el exponente, la derivada de lo que está en el exponente por Muy bien. e a la... todo eso. Ok, muy bien, exacto. Entonces, pues e a la todo eso, ¿no? Por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada del exponente, Dieguito? 2x más 3. No, 2, nada más. Ok, muy bien. 2 y entonces 2 por dx sobre dx, ¿no? ¿Sí o no? Efectivamente. ¿Y el de 3y cuál sería? A sería 3 dy sobre dx. Ujú, sí, 3 de y sobre dx. ¿Sale? Muy bien, entonces ya, el dedito, ya te luciste. A ver, Lulu. Bueno, no, espérate, a Lulu mejor le pregunto la del logaritmo natural. Adri. Bueno, no, a ver. Pablo, a ver, Pablo. Si Pablo, ¿puedes contestar? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Me escuchas? Sí, sí. Es 2x, Ok, 2x. ¿Y qué falta escribir? 2x dx sobre dx. Muy bien, dx sobre dx. Ahora sí, Lulu, ya te cayó el 20, Lulu. Ya, no había otra. ¿Cuál es la derivada de esto que hay aquí? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x por y al cubo? no, la verdad no sé, Manuel, los logaritmos no son mi tema menos favorito. Ahora sí la. Mejor,
¿Qué? A ver, va, a ver, Raichu, ¿tú la tienes? Pues según yo, es lo que está en el paréntesis. O sea, 1 sobre lo que está en el paréntesis. Ok, muy bien. 1 sobre lo que está en el paréntesis. Entonces, 1 sobre x, y al cubo, ¿no? Muy bien, pero ahora, ¿qué nos falta? El pequeño cambio, ¿no? Acuérdate, usamos regla de la cadena. Por Regla de ejemplo, la aquí, cadena, sí, sí. entonces, por ejemplo, aquí pues era la derivada de algo, pero luego por la derivada de este exponente. Entonces aquí pasa lo mismito. Entonces ya sacamos la derivada como tal, el logaritmo natural, pero falta ahora por regla de la cadena multiplicarlo por lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Entonces, ¿cuánto sería? X por la derivada de x sobre dx. ¿O no? Mira, fíjate, aquí adentro tenemos una multiplicación, ¿sale? X Ajá. por y al cubo. Entonces se va a aplicar la regla de la multiplicación. ¿Vale? Entonces acuérdate, f por g, la derivada de f por g es igual a la derivada de f por g más la derivada de g por f, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo quedaría? Ok, entonces ya es... la derivada de x es 1, entonces es el pequeño cambio de x sobre dx Muy bien, por y cúbica muy bien. más ¿Mm? 3y cuadrada por el pequeño cambio de y sobre el pequeño cambio de x por x. Muy bien, bueno, ahí ya es una montón, ¿no? Un poco la información. Pero sí, efectivamente es eso. Entonces nada más lo voy a volver a escribir y ya los de x los voy a dejar como unos. Entonces nos quedaría e a la 2x más 3y, ¿sale? Por 2 más 3dy sobre dx, ¿sale? Es igual a 2x menos, ya con esta multiplicación la puedo subir arriba en el denominador, en el numerador, perdón. Entonces aquí pues quedaría y al cubo más 3y al cuadrado, ¿sale?